Buenas tardes, una vez más, gracia y paz para todos los que están allí en el canal YouTube. También este día traemos para ustedes un mensaje que va a despertar en usted un poquito más, porque estamos trayendo un mensaje para retirar los velos que todos nosotros teníamos cuando visitábamos las iglesias religiosas. Estamos aquí retirando este velo que ha perjudicado tantos años, a mí principalmente. Yo tenía un llamado en mi vida y no conseguía entrar en el camino de ese llamado, hasta que el propio Dios me introdujo de acuerdo a unos acontecimientos de la vida. Entonces me introdujo en este llamado. Yo sabía en mi íntimo, yo sabía en mi mente que había un llamado de algo diferente, porque no me cuadraban muchas cosas cuando estaba allí en el evangelio religioso. Cuando me intitulaba como evangelista o me intitulaba como evangélica. Entonces hoy, en este mensaje, vamos a descortinar un poquito, ¿ya? Para que usted cada día aprenda, juntamente con nosotros, del Evangelio de la Gracia de Dios, ¿ya? Y estamos retirando estos velos. Yo traigo aquí para no olvidarme de lo que le tengo que a usted comunicar. Estamos retirando estos velos a través de la palabra de Dios, a través del Evangelio de la gracia de Dios. Porque es la palabra de Dios que a usted le liberta. Nosotros sabíamos que teníamos que pasar por libertación muchas veces. Íbamos a los cultos religiosos donde era culto de libertación y al final no salíamos con libertación, quedábamos igual y a veces un poquito más confundida, porque las situaciones que vivíamos eran las mismas y no aprendíamos lo que teníamos que aprender. Entonces ahora, con la Biblia, con las enseñanzas apostólicas de personas que nos han enseñado ya de su experiencia vivida y también del Evangelio que a ellos se les fue revelado, que es el Evangelio de la gracia de Dios, y que este Evangelio está escrito desde el libro de Romanos al libro de Hebreos. No que la Biblia completa usted no tenga enseñanza, la Biblia completa, ella es la escritura que nos ayuda. Hay muchos temas, hay muchas enseñanzas, hay mucha disciplina, hay mucha exhortación. Este libro es completo. El libro más completo que existe en la tierra se llama Biblia. Y para que usted sepa, en todas las bienales del mundo, el libro más vendido es la Biblia. Entonces, aquí dentro nosotros tenemos mucha enseñanza. Y es a través de la Biblia que nosotros traemos esta enseñanza. Entonces vamos a comenzar con esta palabra de Dios que es infalible. Esta palabra de Dios que ella no es religiosa, esta es una palabra que nos trae libertad. Vamos a ver entonces aquí en Gálatas 2:11 y 12, dice así: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Versículo 12: pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Voy a leer de nuevo esto: porque antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Entonces vamos a hablar un poquito sobre esto, sobre la circuncisión. ¿Quién era que estaba allí? Vemos que el apóstol Pablo, cuando él recibió la revelación, inmediatamente él salió predicando.
porque él entendió que los tiempos se acortaban. Entonces él rápidamente emprendió viaje por todas las regiones de aquel tiempo, de Antioquía, de Galacia, de Éfeso, y en todos los lugares, en las iglesias que estaban en aquel tiempo, que eran ese tiempo las iglesias, porque eran varias iglesias. Sabemos que hoy es una iglesia y ella es el cuerpo de Cristo en el mundo entero. Eso es la iglesia, ¿ya? No es la iglesia física con templos, es la iglesia espiritual. Nosotros somos del cuerpo de Cristo y también somos la iglesia. Entonces, Pablo, después de recibir la revelación, él inmediatamente sale y predica en todas estas iglesias, implantando ya el evangelio, aunque cuando recién comenzó también tenía algunas allí diferencias, todavía tenía algo de los rudimientos de la ley, pero a lo poco él fue arreglando y fue entregando la revelación completa. Entonces, en la región de Galacia, él fue implantando el evangelio de la gracia de Dios, enseñando a todos los hermanos que estaban allí y enseñándole a los apóstoles que estaban en ese tiempo, porque los apóstoles ya habían sido enviados, ya habían sido llamados de apóstoles. Entonces, en ese tiempo ya los apóstoles estaban allí. Y él entonces viene y enseña. Bueno, ellos aprendieron, ellos entendieron, ellos escucharon. Solo que el apóstol Pablo se dirige después a otra región. Se va a otra región y en esa región, en Antioquía, él estaba allí predicando y llega entonces a saber que el apóstol Pedro estaba predicando nuevamente el evangelio religioso. Ya no estaba en el evangelio de la gracia de Dios, ya estaba nuevamente en los rudimientos de la ley, porque él tenía miedo. Dice la palabra de aquí, tenía miedo de lo de la circuncisión. Había muchos hermanos de la circuncisión que también se habían convertido, porque el apóstol Pedro no había entendido completamente el mensaje de la gracia de Dios y estaba mezclando, queriendo judaizar la iglesia de Jesús, queriendo implantar nuevamente allí la circuncisión. Y en esto entonces el apóstol Pablo le llama la atención. Dice que tuvo que enfrentarlo y decirle cara a cara, ¿no? Cara a cara, en el versículo 11 dice eso, que cara a cara tuvo que él confrontar a Pedro, al apóstol Pedro en ese tiempo. ¿Por qué? Porque ya había contaminación. Y esa contaminación la vemos hasta el día de hoy dentro de las iglesias. Porque hay gente que hasta se viste con los mantos judíos cuando no somos judíos, somos gentiles. El apóstol Pablo fue llamado por el Señor para que él entregase el evangelio de la gracia de Dios a los gentiles. Y en el medio de los gentiles encontramos la confusión, la misma confusión que se encontró aquí en esta iglesia de Gálatas, del versículo, usted lo puede leer de allí, del versículo completo, lea este capítulo 2 completo. Usted va a entender muchas cosas de lo que aquí nosotros no le podemos decir en pocos minutos. Entonces, estaban contaminados con la ley. Yo voy a pasar un poquito aquí al versículo, capítulo 1, que no lo tenemos aquí en la pantalla, pero lo tenemos aquí en la Biblia. En el capítulo 1 del libro de Gálatas y en el versículo 6, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que les hemos anunciado,
sea anátema. Entonces aquí vemos de que habían algunos hermanos que estaban perturbando, y muchas veces nosotros nos sentimos así dentro de la iglesia evangélica. Usted puede separar la palabra perturbado. Yo me sentía turbada, estaba perturbada porque no entendía el evangelio de la gracia de Dios en los tiempos que se vivieron. Entonces para mí era todo un tiempo solamente, y yo leía la Biblia como que ella estaba hablando para mí. Entonces yo buscaba profecías de Dios para mí. Yo necesitaba algo de Dios, iba a la Biblia y entonces hablaba con Él como que era para mí. Y lógicamente que allí toda la gente hace lo mismo. La Biblia fue escrita por judíos y para el pueblo de Israel. Toda la Biblia. Una parte Dios le entregó, Jesús le entregó al apóstol Pablo para los gentiles. Pero desde Génesis a Apocalipsis, ella fue escrita por judíos y para el pueblo judío. Ahora, no nos podemos excluir, porque nosotros, también Dios nos escogió. Los gentiles en el mundo todo, también somos sus hijos, separados, predestinados. Todos, en el mundo todo, es el remanente que Dios tiene en el mundo. Entonces, aquí nosotros vemos también de que el Señor no quiere más la iglesia judaizada, hermano. Eso es lo que nosotros estamos predicando, que la iglesia tiene que tomar su camino correcto. La iglesia de Jesucristo, de estos tiempos, tiene que tomar el camino correcto. Y sabemos que no es fácil. Por eso es que cada palabra, cada tema que traemos es un tema que va descortinando, ¿cierto?, esa parte que está en oscuridad en nuestro pensamiento. Y nos va aclarando qué es lo que Dios hizo. Porque muchos no saben ni siquiera lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Piensa que solamente vino para salvarnos, que solamente vino para perdonarnos. Y no, hermanos, son mucho lo que Él hizo, porque allí en la cruz, Él abolió la ley, Él retiró la ley. ¿Sabe cuántos mandamientos existía en la ley? 613. Pero a usted no le comentan los 613 dentro de la iglesia religiosa, a usted le cuentan 10, los 10 mandamientos, ¿ya? Pero son 613 y cada uno era más terrible que el otro. Porque mire, yo hice unas anotaciones en Deuteronomio 21, del versículo 18 al 21, hay allí un mandamiento, porque no era solamente un mandamiento, ¿ya? Allí dice lo siguiente, que si usted tuviera un hijo glotón o beberrón, usted tenía que llevarlo al sacerdote. Si la mamá y el papá le había corregido y el niño no aceptó la corrección, tenía que llevarlo al sacerdote. Y el sacerdote, ¿sabe qué hacía? Disponía de que ese hijo tenía que morir, porque era glotón y porque era beberrón. Usted léalo, escríbalo allí, Deuteronomio 21, ya del 18 al 21. Si usted tuviera un hijo así, beberrón y comilón, usted lo mataría, pero no, ¿cierto? Usted no lo mataría, porque ¿cómo va a matar a su hijo? Por una cosa de que el niño es comilón, glotón o porque es beberrón, ¿verdad? Pero la ley imponía todas esas cosas y eran diferentes leyes allí. Ahora, estamos hablando de la ley de Moisés, para que usted sepa bien de qué ley estamos hablando, de la ley dictada a Moisés. Mire, también yo tomé otra referencia bíblica en relación a esta ley, que era tan severa, tan castigadora, condenando por cualquier cosa, era terrible. Por eso que Cristo vino. En el versículo 12 del libro de Deuteronomio y en el capítulo 25, dice lo siguiente. Dice así:
le cortarás entonces la mano, no la perdonarás. ¿Cuál era la situación que se vivía acá? Había una rixa, había una pelea, ¿ya?, de dos personas, y una era la esposa, se mete a defender a su marido, y sin ella querer toca la parte íntima de su esposo, defendiéndolo. Ya era suficiente eso para que le cortaran la mano. Entonces ella tenía que ir, el sacerdote daba esa orden, colocaba la mano allí sobre ese tronco grueso, y entonces venía el verdugo y le cortaba la mano. Eso era la ley. Entonces todas esas ordenanzas, y los rituales, las ceremonias, todo lo que había en la ley, Cristo lo retiró. Cristo lo retiró, y dice la palabra de Dios que el fin de la ley es Cristo. Pero continuamos en las iglesias practicando el judaísmo. Y es lindo, sí, es muy atrayente, es muy pintoresco, es muy colorido, pareciera que fuera tan santo, pero nada de eso impresiona a Dios. ¿Sabe lo que le impresiona a Dios? Es que usted esté en el Evangelio de la gracia, porque ese es el verdadero Evangelio. Y Cristo vino allí a la cruz para poder retirarnos a nosotros de la ley. Pero en el libro de Oseas 4, versículo 6, dice allí: mi pueblo sufre porque le faltó conocimiento. Pero es hasta allí que solamente nos enseñaron, pero no la otra parte que habla, que allí dice que los sacerdotes, ellos no procuraron más enseñanza, ellos no se prepararon, no se capacitaron para poder entregarle a sus hijos una enseñanza completa. Así está la iglesia, hermanos, así está la iglesia, en donde yo viví allí 25 años. Son 25 años, hermanos, que no podemos ahora dejar pasar una enseñanza en esta llamada iglesia evangélica. Si yo digo que hay personas que tienen buena voluntad de querer enseñar, no tienen la revelación, pero hay otros que tienen la revelación y no la quieren enseñar. Entonces, aquí, hermanos, nosotros tenemos, por la gracia de Dios, ya muchas vidas que están predicando el Evangelio de la Gracia. Estamos en Chile, en Viña del Mar, en el ministerio, Edificando en Gracia. Ministerio Internacional, Edificando en Gracia, en Viña del Mar, Chile. Entonces, aquí en Chile hay personas que predican ya el Evangelio de la Gracia, y yo soy una de ellas también. Ahora, esta ley era terrible, los 613 mandamientos, los rituales, las ceremonias. Había mucha culpa, había mucha condenación impuestas por el pecado, ¿ya? Entonces ahora nos colocaban fardos pesados, porque a veces el lunes teníamos culto de liberación, martes las Dorcas, miércoles búsqueda del Espíritu Santo, jueves los varones, y así todos los días. Las personas solamente vivían más en la iglesia que en sus propias casas. Y yo se lo digo por mí misma, porque yo era una religiosa que quería estar en la iglesia porque creía que allí, solamente en la iglesia, el Señor podía hablar con nosotros. Y entonces así está la iglesia. Hoy en día vemos que el Evangelio de la Gracia nos ha traído liberación. Pero los sacerdotes, los que somos ahora los líderes, necesitamos pastores, todos los que están allí en lideranza de las iglesias cristianas, todos necesitamos de recibir revelación, necesitamos entrar en comunión con Dios para que nos guíe, necesitamos aprender de aquellos que saben,
Necesitamos buscar el conocimiento, capacitarnos para poder entregar un alimento sólido, porque ya no somos más niños, tenemos adultos en la iglesia, pero son como niños, cuando ya podrían ser doctores, dice la Biblia, ya podrían ser maestros, pero son niños, estábamos igual que los niños. Por eso hoy nosotros hacemos énfasis en de que usted aprenda el Evangelio de la Gracia. Tenemos más un versículo allí, que vamos a verlo entonces, en el libro de Santiago. Le recomiendo que cuando usted vaya a leer un libro de la Biblia, cuando usted abra acá, aquí, Deuteronomio, por ejemplo, que lo tenemos abierto, usted sepa quién lo escribió, para qué pueblo lo escribió, y cuál era el contenido que tenía el libro. Entonces, en el libro si vamos a ver ahora Santiago 1:1, ¿ya? Este libro fue escrito para los judíos. Mire lo que dice allí: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Entonces le está saludando. ¿Pero está saludando a quién? ¿A usted? No. Ni a mí tampoco. Está saludando a su pueblo, a las 12 tribus. ¿Sabe cuáles eran estas 12 tribus? Los nombres de estas 12 tribus son los nombres de los 12 hijos de Jacob. Mire cuántos años han pasado y usted piensa que esto le está escribiendo a usted. Porque usted no lee el capítulo primero, el primer versículo. Todos ellos hablan. ¿A quién está refiriéndose la carta? Porque son las cartas, este libro de Santiago. Él estaba escribiendo entonces como siervo de Dios, del Señor Jesucristo, dice, a las 12 tribus que están en la dispersión. Entonces sigamos, después tenemos otro versículo, ¿cierto? El versículo 14. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Por eso le colocamos al título de este mensaje: ¿por fe o por obras? Si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? Entonces aquí vemos que Santiago, él todavía no tuvo la revelación de que no era por obras. Como muchos líderes hoy en día no tienen esta revelación de que no es por obras, y sí por la fe. Y es justamente lo contrario. El apóstol Pablo entonces viene corrigiendo, viene enseñando. Ahora vamos a ver este versículo que habla exactamente lo contrario. Versículo 2:17: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Si tú no tienes obras, entonces tu fe es muerta. En cuanto que sabemos que es por fe y no por obras. La salvación vino por fe y no por obras. Entonces, este tiempo era tiempo de la transición. Ellos todavía no tenían claro qué era lo que el apóstol Pablo estaba enseñando. Y el apóstol Pablo entonces le enseña exactamente lo contrario. Explica en el libro de Efesios, ¿no? En el libro de Efesios 2:8, dice: porque por gracia sois salvos. Bien, entonces estábamos allí en el Efesios capítulo 2, versículo 8, ¿cierto? Vamos ahora a ver entonces el 9, dice: no por obras, no por obras. Y esto es muy claro, que está escrito, no lo escribió la hermana Elena, está escrito allí en el libro de Efesios. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Ya? Vamos al otro versículo. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Dios ya preparó. Esta es una obra, siempre le he dicho a los hermanos, esta es una obra preparada de antemano por Dios.
para que anduviésemos en ella en este tiempo. Muchos no lo creen así, pero es así, porque ya estamos, Dios nos introdujo en el camino correcto. Entonces, preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, y gracias a Dios que Dios mismo nos introdujo en este camino santo, este camino de revelación. Somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto no lo preparó usted y ni lo preparé yo, que nadie sabía lo que nosotros íbamos a vivir en esta estación de tiempo que vivimos. Nadie sabía. Tampoco conocíamos a Marcelo, que Marcelo aquí, el camarógrafo, que él estudió cine, entonces Dios lo envió acá para que no estuviera aquí ayudando con estas grabaciones, para poderlo hacer de una manera excelente para usted. Entonces dijimos que estaban los pactos cruzados, ¿no? Y también hablamos que la ley era muy rigurosa. Yo le hablé también eso de las 12 tribus de Israel, que son los nombres de los 12 hijos de Jacob. ¿Y dónde encuentro eso, hermana Elena? Eso yo lo encuentro en Génesis 49, versículo 28. Le recomiendo a usted que siempre traiga un cuaderno de anotaciones, para que no se olvide de los versículos que le estamos entregando, porque, hermanos, son muchos temas que estamos trayendo. Entonces, para que no se confunda uno con el otro, usted le pone el título, usted busque los versículos y léalo en casa. Léalo para que reflexione y usted vea que esto no se lo está diciendo la hermana Elena, se lo está enseñando el propio Dios a través del Espíritu de Él, que usa nuestras vidas. Puede usar cualquiera, puede usar un niño. En esta hora está usando mi vida para enseñarle a usted. Entonces vimos también cómo estaban estos pactos cruzados, donde Santiago habla de que es por obras. Y el apóstol Pablo, con la revelación que Dios le entrega a él dice que no, que es por gracia. La salvación, todo es por gracia. Cuando se habla de fe, siempre tomamos como ejemplo a Abraham. Porque Abraham fue llamado por Dios y él tuvo que pasar una prueba muy grande, que todos conocemos. Fue llamado para que sacrificase a su hijo como un cordero. Pero Abraham, él dice la palabra aquí, que él creyó. Primeramente él creyó, versículo 3. Dice, ¿por qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y vemos entonces que él está hablando de Abraham, y Abraham fue antes de la ley. La ley fue entregada en Éxodo 20, en el monte Moriah o el monte Oreb, a Moisés. Pero Abraham fue testado por Dios, fue probado por Dios antes de la ley. Y antes de la ley, Dios entregó la bendición para todos nosotros. Esto quiere decir entonces de que Dios pasó con Abraham sobre la ley, para venir a bendecirnos como gentiles a todos nosotros. Porque los judíos, todos ellos, los hijos de Israel, estaban bendecidos, sí, pero la fe vino después de la ley para los judíos y también a nosotros. Entonces Abraham recibió ese llamado y fue probado. Y muchos dicen, no, pero es que él hizo obra. Abraham llevó a su hijo al monte, preparó el holocausto, ¿ya? Preparó todo eso, pero él creyó en Dios. En ningún momento él supo que Dios le iba a matar a su hijo, que algún escape Dios tenía. Y esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe, hermano, porque cuántas cosas Dios ya no hizo en su vida.
¿Cuántas cosas que usted hasta ahora se ha dado cuenta y muchas que usted no se ha dado cuenta, no ha percibido? Muchas de ellas han pasado por alto. Pero para Abraham no pasó por alto, ¿sabe cuándo? Cuando Dios lo llama, ya tenía cierta edad, que le iba a entregar un hijo. Y él esperó 25 años para recibir su promesa. Y en esa promesa nace entonces este hijo, que después por el propio hijo, Dios viene a probarlo y le dice, ahora me lo pones en el holocausto, ahora llévalo al monte y sacrifícalo, como un cordero. Y todo esto ya representaba a Cristo. Cristo viniendo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo para hacer el sacrificio allí en la cruz. Pero en Abraham, nosotros fuimos bendecidos. ¿Por qué? Porque Él creyó. Él creyó antes de la ley. Entonces no podemos decir de que fue por obra. Por obra ninguna Dios a usted lo justificó. Yo era una religiosa 100%. Y todos los rituales, las ceremonias, la Santa Cena, los ayunos, las vigilias, la ida al monte, todo eso yo lo practiqué. Pero delante de los ojos de Dios, eso no servía de nada, hermano. Porque Dios ya me había bendecido, Dios ya me había salvado, Dios ya me había justificado. Recordemos que hace 2000 años atrás, que sucedió la crucificación, la muerte y la resurrección de Jesucristo, donde Dios vino a ofrecerse Él mismo como holocausto. Y allí entonces nos entrega toda esta bolsa llena de bendiciones, que nosotros no tenemos que hacer nada. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Y la Biblia enseña y dice, ¿de qué se gloría el hombre? Gloríese en conocerme y entenderme. Y eso es lo que estamos aquí tratando de que estos velos que teníamos se nos corran. Hermanos, vamos dejando por aquí esta enseñanza. Estudie la palabra de Dios. A Él le damos toda la gloria, toda la honra, la alabanza, porque solamente Dios es el que puede dirigirnos en esto. Y usted puede dirigir a sus hijos, a sus nietos, sus bisnietos. Usted lo puede hacer. No espere que un sacerdote, un padre o un mensajero, un misionero, un evangelista, un pastor venga y le enseñe. No, busque usted la enseñanza. Hoy en día tenemos YouTube para usted recibir enseñanza, pero usted pase por un sedazo las enseñanzas. No coma cualquier cosa de lo que la internet trae. No coma cualquier cosa que por el Facebook, cualquier plataforma. Seleccione. Busque revelación. Amén. Eso es entonces lo que le vamos a entregar en esta tarde. Y lo dejamos invitado para la próxima semana. Estamos cerca ya de Navidad y sabemos que usted tendrá poco tiempo para dedicarse a esto, pero igualmente si usted la palabra de Dios le arde en su corazón, usted va a querer más y más y más. Y usted va a recibir más y más y más, porque Dios conoce lo que usted quiere, lo que usted desea en su corazón. Le damos gracias al Señor entonces, repetimos, le damos muchas gracias a Dios por estas enseñanzas que nos están haciendo caminar, avanzar. Y usted comente lo que usted va aprendiendo, porque así usted va divulgando el Evangelio de Jesucristo y no el Evangelio de cualquier predicador. Que tenga buenas tardes, tenga una linda semana. Y lo esperamos entonces en el próximo mensaje. Gracias y paz.